Hola, ¿qué tal? El tema del día de hoy es sobre inteligencia según David Wechsler. El grupo está conformado por David Álamo, Elcio Olavarría y Jonathan Donoso. Eh, Inteligencia es uno de los términos psicológicos que más significados puede tener, que han ido variando décadas tras décadas. Cabe destacar que existen un sinfín de números de definiciones de inteligencia, todas creadas por diversos autores en distintos periodos de la historia. Definiciones que han intentado, entre comillas, concretar a partir de sus propias apreciaciones lo que significa inteligencia según ellos. En la siguiente presentación se entregará lo que es inteligencia según David Wechsler y todo lo que conlleva con esto, la creación de las escalas de inteligencia y todo lo relacionado a esto. Es importante que este término de inteligencia, que está basado en la posición de David, no quiere decir que las demás definiciones no sean válidas, pero nos centraremos en lo que es inteligencia, cómo llega a esa definición y la importancia que ha tenido para la psicología dicha definición. ¿Qué es la inteligencia? Las características que asociamos con el concepto de inteligencia, como capacidad de solucionar problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente, han sido altamente valoradas a lo largo de la historia. Los problemas asociados con la inteligencia se refieren a su definición, a sus características, cómo medirla, la relación entre inteligencia y otros rasgos psicológicos, si existe una o varias inteligencias, si la genética juega o no juega en la inteligencia, la importancia del ambiente y su interacción con este, cómo se utiliza el concepto de inteligencia en la educación y para el éxito laboral y social. Esto y muchos más son temas de gran importancia y relevancia para el individuo y la sociedad. Como la inteligencia es un campo de investigación muy complejo, también son las definiciones que se han propuesto acerca de ella. Como vemos en esta diapositiva, las definiciones de inteligencia han sido muchas a través de la historia, como se dijo en la introducción. Por eso igual es importante que nos coloquemos o conozcamos algunas de estas definiciones. Por ejemplo, Ebbinghaus definió inteligencia como el poder de la combinación en el año 1885. Más tarde insistió en que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Por otra parte, Alfred Binet dice que la inteligencia son las cualidades formales, como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto. La inteligencia, según él, se caracteriza por comprensión, invención, dirección y censura. Otro concepto muy importante en la actualidad es la que se hace conocida por Daniel Goleman en el año 1995, pero que nace de Salovey y Mayer en 1990, sobre la inteligencia emocional. Estos dicen que es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos y además la habilidad para saber manejarlos. Otro concepto importante es el de inteligencias múltiples, concepto que da a conocer Howard Gardner. Este considera que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que pueden ser valorados en determinada cultura. Gardner afirma que existen varios tipos de inteligencia, entre ellas la lógica matemática, lingüística, musical, espacial, intrapersonal, interpersonal, corporal sinestésica. Y luego de esto él añadió la inteligencia naturalista y existencial. Pero esta presentación, como dijimos en un principio, es sobre David Wechsler y su definición en relación a inteligencia. Por ende, en el año 1939, él dice que inteligencia es una capacidad global que tienen los individuos para actuar de manera intencionada, pensar racionalmente y adaptarse al medio. Más allá de la mera aptitud intelectual, el comportamiento inteligente se halla estrechamente vinculado a la personalidad y está inevitablemente condicionado por factores no intelectivos. David Wechsler nació en Lespedi, Rumania. Su familia emigró a New York cuando él tenía 6 años. Se licenció en el año 1916, especializándose en psicopatología experimental. En 1925 se doctoró en la Universidad de Columbia. Sus inicios en la psicología aplicada estuvieron determinados por la implicancia de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, donde ayudaría en la división psicológica de los cuerpos sanitarios del ejército.
Aquí su tarea consistía en valorar a reclutas con el Stanford Binet, las escalas Yerkes y otras pruebas de rendimiento individual del ejército. A través de esto, pudo darse cuenta que con la aplicación, como hombres bien adaptados en su entorno cotidiano, obtenían muy bajas puntuaciones en estas pruebas. Posteriormente, a través de la práctica clínica, se encontraría con sujetos que presentaban importantes desajustes en su vida diaria a pesar de obtener resultados aceptables. En 1932 fue nombrado jefe de psicología del Hospital Psiquiátrico de Bellevue, lugar en el que permaneció en los siguientes 35 años. En esta institución tuvo la oportunidad de evaluar a una población adulta muy diversa en lo relativo a su lugar de origen, lengua, nivel sociocultural, etc. Ante lo poco adecuado que resultaba el Stanford Binet para esta tarea, comenzó a experimentar con otras pruebas individuales y a introducir modificaciones propias. Estos tanteos darían lugar en 1939 a la primera versión de su test de inteligencia. La definición que reproduce Wechsler es bastante corta, pero muy explicativa, como se dijo anteriormente. La inteligencia es el conjunto de habilidades o capacidad global del individuo para actuar con un propósito, pensar racionalmente y tratar eficazmente con su entorno. La inteligencia es global, ya que caracteriza la conducta del individuo como un todo. Es un conjunto de elementos que, sin ser totalmente independientes, se pueden distinguir entre sí. La inteligencia está integrada por factores tanto intelectivos como no intelectivos. Los primeros son los que miden los test de inteligencia y los segundos resultan más difíciles de cuantificar y en ocasiones incluso de identificar: impulso, perseverancia, motivación. Además, la actuación inteligente está ligada a un propósito, lo que hace que intervengan variables de personalidad, deseos, incentivos, etc. Pero por encima de todo esto, la inteligencia es algo que permite a los seres humanos desenvolverse con éxito en el entorno al que pertenecen, en mayor o a menor medida. La inteligencia capacita a los individuos para adaptarse a la sociedad. No obstante, Wechsler admite que la inteligencia, tal y como él la concibe, no puede ser medida por ninguna prueba, o al menos no en su totalidad, y en todo caso no de manera directa. Nuestros test de inteligencia solo llegan a medir una parte y no todas las capacidades que constituyen el comportamiento inteligente. Los test de inteligencia, como medida de aptitud intelectual, solo explican entre un 50 y 70% del comportamiento inteligente, mientras que el resto depende de factores no intelectivos. En lo que respecta a la escala de Wechsler, las hipótesis bajo las cuales fueron diseñadas esta escala son las siguientes. Primero, utilizar un test donde se pueda cuantificar un fenómeno tan complejo como la inteligencia, considerándola en sus diversos factores componentes. Otro punto es que la inteligencia debe definirse como el potencial que permite al sujeto confrontar y resolver situaciones particulares. Finalmente, la inteligencia se relaciona necesariamente con componentes biológicos del organismo. Esta escala se organiza su construcción en 4 fases. La fase inicial consistía en un cuidadoso análisis de los test de inteligencia estandarizados disponibles. Después, se evaluó la validez de cada test a partir de su correlación con otros test de inteligencia e índices subjetivos de inteligencia, como fueron opiniones de profesores, oficiales de ejército, ejecutivos de negocio, entre otros. Luego, valoró cada uno de los tests a partir de su propia experiencia y de la de otros expertos durante 2 años. Puso a prueba los ítems de cada prueba en grupos de sujetos con niveles de inteligencia conocidos. El resultado de este proyecto se materializó en 10 pruebas, en donde 5 eran verbales y 5 no verbales o manipulativas. Su primera utilización fue en procesos de selección de personal y tenía 2 versiones, las formas A y 2, 1 y 2. En 1949, Wechsler adaptó la forma 2, que dio como resultado la escala de inteligencia de Wechsler para niños, WISE. Y en 1955, Wechsler, entre comillas, crea un nuevo instrumento destinado a la medición de la inteligencia del adulto,
Más tarde se desarrolló la versión conocida como WIPSI, destinada a ser usada en niños preescolares. En lo que respecta a las características estructurales, tanto el BAIS, WIS y WIPSI son escalas compuestas formadas cada una por una escala verbal y una escala de ejecución, de modo que con la aplicación de cualquiera de ellas se obtienen 3 puntuaciones, un CI verbal, un CI de ejecución y un CI. En lo que respecta a las aplicaciones de la escala de Wechsler, estas son útiles para obtener información en relación con la medida de inteligencia general, medida de deficiencia mental, ayuda de diagnóstico psiquiátrico o trastornos específicos como una lesión cerebral, deterioro psicótico y dificultades emocionales. Adaptaciones en Chile de las escalas de Wechsler de inteligencia. Esta escala fue estandarizada en Chile en 1962 por Campazo. En 1974, Wechsler revisó y actualizó la escala, la que fue conocida con el nombre de WISC-R. Tuvo como propósito evaluar la inteligencia del niño y predecir su logro escolar. Entre 1975 y 1980, la escala WISC-R fue adaptada y estandarizada en Santiago. La prueba fue actualizada y estandarizada para Estados Unidos para niños de 6 a 16 años, lográndose la escala de WISC-3. Si bien esta escala mantiene las características fundamentales del WISC-R, proporciona datos normativos actuales y materiales, contenidos y procedimientos de administración actualizados. El WISC-R es la prueba de inteligencia más ampliamente utilizada en Chile. La prueba WISC-4 en Chile no fue implementada de manera masiva debido al uso continuo del WISC-3. Se implementó tarde y es por eso que decidieron actualizar a la 5ª edición para quedar actualizado hasta la fecha. El WISC-5 es la escala más actualizada, proporciona una evaluación amplia de la aptitud intelectual general, además de 5 dominios cognitivos específicos que tienen influencia en el desempeño escolar y en todos los aspectos de la vida del niño y del adolescente. Las nuevas medidas de razonamiento fluido, visoespacial y de memoria de trabajo. El WISC-5 trae nuevos y diferenciados índices de razonamiento y fluido visoespacial. A su vez, trae nuevos índices secundarios que permiten ajustar el diagnóstico a situaciones clínicas específicas. Además, trae 10 pruebas principales que se usan en distintas combinaciones para obtener el CI total. Además, trae nuevos índices. Son 5 índices secundarios que proporcionan más información respecto al desempeño del niño y adolescente en la WISC-5. Los índices secundarios son índice de razonamiento cuantitativo, índice de memoria de trabajo auditiva, índice no verbal, índice de capacidad general, que es una estimación de la aptitud intelectual general. También trae un índice de competencia cognitiva, que es un indicador de la eficiencia con la que se procesa la información cognitiva. Para ir finalizando, podemos darnos cuenta cómo David Wechsler, a través de las pruebas que él ya estaba utilizando para ver qué era inteligencia en algunas personas, se da cuenta cómo esto no era suficiente para poder determinar lo que es inteligencia, por lo cual él mismo crea sus escalas y desarrolla una propia significancia para esta palabra, significancia que tiene muchos pros y contras, pero principalmente es que tiene el gran error que te deja a las personas marcadas como un número y difícilmente se puede salir de eso. Se olvida mucho de las emociones, de los sentimientos, pero para cuantificar es una terminología excelente. Esperamos que la presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.